Soy el profesor Raúl Reyes y explicaré el procedimiento a seguir para el proyecto de segundo parcial de Excel. Lo primero que debes tener en consideración es haber descargado el archivo PDF donde vienen las instrucciones. En mi caso ya lo tengo aquí. Si todavía no lo tienes, debes de guiarte a mi página, es decir, raultecnologías.weebly.com. Ya que estás dentro, navegas en las pestañas Tecnologías 2, Módulo 1 y te aparecerá esta página en la que yo estoy dentro. En la parte superior aparece un link donde dice descargar archivo. Basta con que le des un clic y se descargará el PDF. Como nos muestra el PDF, tú debes seguir las indicaciones y guiarte en las letras respectivas. Como podemos observar, yo ya hice la plantilla del grupo A. Es importante que en estas partes que estoy seleccionando no escribas nada, porque si observas en el PDF hay unos números, pero como es lógico, todavía no juegan y solamente yo puse esos números para comprobar que estuvieran funcionando dichas fórmulas. Lo primero que tienes que hacer es situarte en A1 y seleccionar desde A1 hasta S1. Y una vez que los tengas seleccionados, presionar en esta parte donde dice combinar y centrar, que como bien sabes, convertirá todas esas celdas en una sola. También es importante, y yo te lo recomiendo, que escribas en Word todas las fórmulas. En mi caso, yo tengo aquí todas las fórmulas en Word para poder copiar y pegar. El hecho de que tú domines Excel quiere decir que vas a utilizar tus competencias para trabajar lo menos posible, por lo cual te recomiendo que solo hagas una plantilla. En este caso observamos, estamos en la hoja 1. Vamos a darle doble clic para poderle cambiar el nombre y con puras mayúsculas ponemos grupo A y damos un enter. Vamos a situarnos en los partidos jugados. En este caso podemos observar que la celda que está activa es J3, que es donde choca jugados con Rusia, que quiere decir que vamos a sacar la fórmula de cuando Rusia tenga un dato se llene ahí. Seleccionamos la celda y ponemos el elemento más importante de una fórmula, que es el signo de igual, y vamos a poner la fórmula, que es contar. Podemos observar que se desplegaron diversas opciones. Donde dice contar le damos doble clic y podemos observar que nos dice que es una fórmula lógica que va a depender de algunos valores, y también se puso solo un paréntesis. La misma fórmula nos pregunta qué es lo que quieres contar. Como estamos en la celda de Rusia, tienes que seleccionar el dato donde irán los goles que haya metido Rusia, coma, los datos que haya metido Rusia en su segundo partido, coma, los datos que haya seguido Rusia en su tercer partido. Ten mucho cuidado en no poner una coma después del último dato, de lo contrario tendrías un error. Pero sí observa que pongas un paréntesis cerrado. Ya que hayas puesto la fórmula, presionamos Enter. Te debe de aparecer 0, porque es lógico que de este lado todavía no tenemos ningún dato. Si yo pongo, por ejemplo, aquí en Rusia el número 1 o el número 0, podemos observar de este lado que va cambiando conforme yo voy poniendo datos. Pero lo borraré de nuevo. Tenemos 0. Lo mismo tendría que ser en la siguiente fórmula. Igual a contar, doy doble clic y como estoy en Arabia, selecciono los datos de Arabia, coma, no importa que esté del lado derecho Arabia, coma, selecciono el otro dato de Arabia y podemos observar en los colores que están de este lado las celdas que yo he seleccionado. Es importante que no escribas con tu teclado las celdas,
sino que con tu mouse las selecciones. De esta manera tendrás una precisión exacta en tus fórmulas. Tendrías que hacer lo mismo con Egipto y con Uruguay, pero me pasaré a la siguiente fórmula para no hacer largo este video. Partidos ganados. Podemos observar la fórmula, que es esta. Como yo ya me la sé de memoria, la voy a poner aquí para poderla explicar. Signo de igual y escribo la palabra sí. Podemos observar el desplegado y le doy doble clic en sí y se abre un paréntesis. Yo quiero decirle a la fórmula de Rusia, es decir, le voy a poner aquí, si el dato que hay aquí de Rusia es mayor que el de su oponente, es decir, el de la misma línea, coma 1, coma 0, es decir, por diferencia de 1, cierro mi paréntesis, signo de más, porque va a jugar 3 partidos cada selección. Vuelvo a escribir sí, le doy doble clic y selecciono el segundo partido. Si el dato de aquí es mayor que el dato de aquí, coma 1, coma 0, cierro mi paréntesis, más, otra vez SI, doy doble clic, se pone solo el paréntesis, selecciono este dato mayor que este otro dato, coma 1, coma 0, cierro mi paréntesis y le doy un enter. Observamos que apareció 0, pero tengo que comprobar que lo haya hecho correctamente. Es decir, si aquí en Rusia le pongo un gol, me marcará que ganó un partido, pero todavía a su oponente no le pongo ningún dato. Es decir, si a Egipto le pongo 2 goles, podemos observar aquí que va a cambiar a que no ha ganado ningún partido. Por lo tanto, puedo cerciorarme de que esto es correcto. Pasamos y hacemos lo mismo con Arabia o con cualquier país que toque. Signo de igual, SI, doble clic y le digo el dato de este es mayor que el de su oponente, coma 1, coma 0, cierro mi paréntesis, más SI, selecciono, aunque Arabia esté del lado derecho, lo selecciono, porque aquí lo que me está importando es saber si es mayor o menor ese dato, porque aquí lo que me está importando es si es mayor o menor el dato de su oponente. Ponemos el signo de mayor que y seleccionamos el otro dato, coma 1, coma 0, cierro mi paréntesis, más SI, doy doble clic y me voy al tercer partido, este mayor que este, coma 1, coma 0, cierro mi paréntesis y le doy un enter. Y por simple curiosidad le pongo un dato, por ejemplo aquí un 2, observamos en Arabia se llenó un jugado, un ganado, pero le pongo más cantidad a su oponente y me marca 0. Lo mismo hago en los demás. Para ahorrar trabajo vamos a usar, digamos, una trampa. Como el partido de aquí, más bien, como la fórmula de aquí tiene el signo de mayor que, me voy a regresar a Rusia, a la celda. Selecciono la fórmula y presiono el teclado, el comando copiar, es decir, control C. Observamos que están seleccionadas las celdas activas. Es muy importante presionar la tecla escape, porque si no, tendría errores. Presiono escape y observamos que se quitó lo seleccionado. Me voy al partido perdido, me voy a la barra de fórmulas y presiono el comando pegar, es decir, control V. Esta fórmula es idéntica a la de ganados, pero tenemos que situarnos en el signo y decirle menor que y menor que.
y esto me ahorrará mucho trabajo. Lo mismo hago en los demás. Fórmula de goles a favor. Es una fórmula sumamente fácil. Es decir, vamos a realizar una suma. Signo de igual. Como estoy en Rusia, goles a favor, yo voy a sumar los goles que Rusia haya metido aquí, más los goles que haya metido aquí, más los goles que haya metido en su tercer partido. Y damos un enter. En este caso, como yo tengo datos de este lado, contamos que hay un gol y me sirvió de comprobación. Goles en contra, la misma fórmula, pero en vez de contárselos a este país, se los vamos a contar a su oponente. Signo de igual. Selecciono, como estoy en Rusia, los goles que le metieron a Rusia en su primer partido, más los goles que le metieron a Rusia en su segundo partido, más los goles que le metieron a Rusia en su tercer partido. Y damos un enter. La diferencia será una resta. Igual. La diferencia será, seleccionamos los goles a favor menos los goles en contra. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto, de manera que en esta fórmula sí podrían salir signos negativos, como es el caso, ya que Rusia ha metido un gol, pero le han metido dos, por lo tanto tiene una diferencia de menos 1. Pasamos a la fórmula de los puntos. La fórmula de los puntos será igual. Seleccionamos con nuestro mouse partidos ganados y lo vamos a multiplicar, seleccionamos el asterisco por 3, porque como bien sabemos, cuando un equipo gana 3 puntos. Más nos falta hacer una suma de los partidos empatados, aunque aquí al momento no hemos puesto la fórmula, no importa, así lo vamos a dejar por el momento y le damos un enter. Podemos comprobar que aquí Rusia tiene 0 puntos porque no ha ganado ningún partido. Si por el contrario aquí pusiéramos el número 3, observamos de este lado se va llenando nuestra tabla y ya nos indica que lleva 3 puntos. Nos vamos a pasar al archivo de Word. Vamos a copiar la fórmula de partidos empatados. Es una fórmula bastante compleja. La vamos a copiar, minimizamos, nos situamos en empatados y le ponemos en la barra de fórmulas pegar y le damos un enter. Vas a hacer lo mismo en todos los casos. Observamos, las celdas están de un color, en este caso azul, rojo, morado, verde, naranja. Solamente lo vas a sustituir dependiendo del partido. Por ejemplo, aquí nos dice que estamos utilizando las celdas D2 y F2, es decir, el primer enfrentamiento. D4, F4, el segundo enfrentamiento, etc. Le damos un enter. Vamos a pasar a esta casilla, que propiamente no tendría que ser visible, pero que la dejamos así, ya que sin ella no podemos sacar los últimos resultados. ¿Para qué sirve esta fórmula? Porque hay ocasiones en que las selecciones o los equipos empatan tanto en puntos como en diferencia. Por lo tanto, tenemos que hacer una separación para sacar un mejor. La fórmula va a ser igual a puntos más goles a favor multiplicado entre 1000 más la diferencia dividido entre 1.000.000, porque aquí sacaremos la millonésima parte y le damos un enter. Te saldrá un número a lo mejor bastante largo, pero así lo dejas. Vamos a pasar a la siguiente fórmula. Es la fórmula
de lugar. En este caso yo quiero saber quién quedó en primero, quién se quedó en segundo, quién quedó en tercer lugar. Por lo tanto, selecciono la fórmula y escribo jerarquía. Selecciono jerarquía, le doy doble clic y se pone el paréntesis. Yo voy a seleccionar y le voy a escribir R3, coma, y voy a seleccionar el signo de pesos. Esto significa hacer una precisión de fórmula. Seguirán siendo las mismas fórmulas, pero con la diferencia de que serán más precisas. Y yo quiero que me haga una fórmula desde lo que hay en R2, signo de pesos, R, signo de pesos, 2. Observamos, aquí ya está seleccionado R2, 2 puntos. 2 puntos significa hasta. Es decir, que yo quiero que sea desde R2, selecciono signo de pesos, selecciono la R, y mi último dato que es R6. Signo de pesos, 6. Cierro mi paréntesis y le doy un Enter. En esta fórmula de lugar basta con hacerla la primera vez. Lo seleccionamos en la parte inferior derecha y hacemos una secuencia, porque esa fórmula se aplica en los demás. Lo mismo podemos hacer con esta otra fórmula y vemos que automáticamente va cambiando. Como aquí no hay datos, me aparece de esta forma. La fórmula de los puntos también podemos arrastrarla. La fórmula de la diferencia también podemos arrastrarla. Es decir, apréndete o memorízate que la fórmula de diferencia de puntos, la que está vacía, y la de lugar las podemos arrastrar. Las demás no. ¿Por qué razón no las podemos arrastrar? Porque si observas de este lado, la secuencia de partidos va salteada, y si la arrastras tendrías error en todo tu proyecto. Pasamos a la última fórmula. Nos situamos en los clasificados. Aquí queremos saber quién fue el primero y quién fue el segundo. De este lado ya sabemos quién fue el primero y quién fue el segundo. Pondré números al azar para poder llenar mi fórmula. Nos situamos en J9, es decir, en clasificados primer lugar. Signo de igual. Escribo la fórmula buscar. Basta con que escriba las primeras palabras y me aparecen las opciones. Elegimos la de mero abajo, que es buscar B. ¿Qué significa la B? Significa vertical. Si observamos, si por ejemplo borramos, también está buscar H. Y buscar H significa buscar algo horizontalmente. Entonces yo selecciono buscar B. Doble clic. ¿Qué es lo que yo quiero buscar? Selecciono el número 1 porque yo quiero saber quién fue el primero. Tú podrías decir, pero ya sabemos porque ya está de este lado. Pero toma en cuenta que todo esto tendrá 0 y todos estarían en el lugar 1, en este caso. Pero al llenar, automáticamente se tiene que llenar toda tu tabla. Regresamos a la fórmula. Buscar 1, coma. ¿Dónde vamos a buscar eso? Seleccionamos del centro las celdas y seleccionamos la celda S y la celda T donde están los datos. Observamos, se pusieron automáticamente. Dice que está buscando desde S3 hasta T6. Coma 2. ¿Qué significa el 2? Que lo va a buscar en la segunda columna, no en la primera. Es decir, no va a buscar el número, sino que va a buscar la palabra. Coma, y le damos doble clic donde dice falso. Cerramos nuestro paréntesis y damos un Enter. Tendría que hacer lo mismo en la fórmula de abajo. Podemos seleccionarlo y arrastrarlo. Pero nos vamos a regresar a la fórmula y en vez de ponerle aquí que queremos buscar el número 1, borramos porque queremos buscar el número 2 y le damos un Enter. Como podemos observar, según esta gráfica, Rusia quedó en primer lugar y Arabia en segundo.
y aquí automáticamente terminamos. Yo en este momento ya he puesto las fórmulas a cada una de las selecciones. Fíjate muy bien en este paso. Si recuerdas lo que dije al principio, dependerá mucho de tu astucia y de tus competencias para que trabajes lo menos posible. Una vez que esté totalmente terminado este grupo, te voy a hacer una sugerencia de lo que debes hacer. Algo que me faltó explicar es cómo puse estas banderas. De la misma forma que lo haces en Word y en PowerPoint. Nos vamos a la pestaña Insertar, seleccionamos imágenes, nos vamos a imágenes, nos pregunta la ruta donde tenemos nuestras imágenes. Yo hice una carpeta, aquí tenemos la imagen, basta con que le dé doble clic, ajustar el tamaño y ponerla ahí. Ok, ya está terminado el primer grupo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Me voy a situar en la parte de las hojas acá abajo. Le voy a dar un clic derecho en grupo A y voy a elegir la opción mover o copiar. Selecciono grupo A y le pongo una palomita en crear una copia y le doy clic en aceptar. Puedo observar que tengo dos hojas idénticas. Selecciono grupo A y lo muevo hacia la esquina. Esta hoja la selecciono, que dice grupo A2, le cambio de nombre y le pongo grupo B. Abro ahora mi PDF, me voy a la segunda hoja y ubico los países que componen el segundo grupo, que son Portugal, España, Marruecos e Irán. Selecciono donde antes era Rusia y ahora le pongo Portugal. Le doy un Enter y si observas, conmigo se cambian automáticamente. ¿Por qué se cambiaron automáticamente? Ahorita en un momento más lo explicaré. El segundo país es España. El tercer país es Marruecos. Y el cuarto país es Irán. Si observas, conmigo se llenó la tabla automáticamente. Si yo me sitúo aquí donde dice Portugal y le doy un clic, me dice que esto es igual a A2. Es decir, para yo no escribir todo, seleccioné desde mi primera tabla igual a A2, igual a A3, sucesivamente. Lo mismo acá y lo mismo acá. De esta manera trabajarías menos. Y si puedes observar, solamente cambiando aquí la letra B y cambiando estas banderas, ya estaría listo mi segundo grupo. Por lo tanto, harías lo mismo con los demás grupos. Lo copiarías y lo duplicarías 8 veces. ¿Por qué 8 veces? Porque son 8 grupos. Y de esta manera te resultará más sencillo hacer tu proyecto. Faltaría ahora el último paso, que es hacer la portada. Le voy a dar un clic aquí donde está el signo de más, que dice hoja nueva. Pero la hoja se puso al final, la selecciono y la arrastro al principio para que sea la primera. Le cambio el nombre por portada, selecciono más o menos hasta la letra O. En la pestaña inicio le pongo combinar y centrar y le escribo ahí proyecto segundo parcial Excel o calendario mundial, como tú quieras ponerse. Le cambiamos el tamaño, le doy un clic donde no hay nada, me regreso y le aumento el tamaño. Me sitúo ahora más o menos aquí, combino y centro y pongo mi nombre. En este caso deberás poner el tuyo. Obviamente yo lo estoy haciendo con la letra más convencional que da por default. Tú tienes que hacerlo lo más presentable posible porque ese será el puntaje dependiendo de la calidad que tenga tu proyecto. Por ejemplo, yo le voy a dar un clic aquí al lado izquierdo de la A para que se seleccione todo y le voy a poner un relleno. Ahora le voy a dar un clic en insertar y voy a insertar una forma. En este caso seleccionaré un rectángulo, lo hago de un tamaño que yo considere oportuno, le doy clic derecho, selecciono modificar texto y escribo grupo A.
le cambio el tipo de letra, el tamaño, etcétera. Y como dije, lo importante de Excel es trabajar lo menos posible. Ya que tenga mi primer cuadrito con la presentación que yo quiera, lo selecciono, no el texto sino la forma, selecciono mi comando copiar, es decir, control C, y presiono control V 8 veces. ¿Para qué 8 veces? Porque son los grupos que yo necesito tener. Ya que los tenga, los acomodo y como podemos observar, serán totalmente idénticos. En este caso todos se llaman grupo A. Yo tendría que cambiarle solamente la letra a cada uno. Selecciono la forma, le doy clic derecho y selecciono hipervínculo. Me aparecerá esta ventana. Le doy un clic de la misma forma que lo hago en PowerPoint. Un clic en lugar de este documento y de este lado me aparecerá todas las hojas que yo tengo. En este caso solamente he explicado dos. Estoy en el grupo A y quiero que me envíe al grupo A. Aceptar. Le doy un clic donde no hay nada, pongo mi mouse encima y observamos que aparece una manita, es decir, ya hay un hipervínculo. Le doy un clic y me mandó al grupo A. Ahora, aquí en esta parte inferior, le das un clic en insertar una imagen. Yo voy a poner este balón, lo ajusto de un tamaño y a lo mejor aquí escribo la leyenda, dar un clic al balón para ir al menú. Lo selecciono, le pongo un color, clic derecho al balón, hipervínculo y selecciono portada, aceptar. De manera que si le doy un clic al balón, me envía a la portada. Y sucesivamente hago lo mismo con cada uno de los grupos. En este momento yo he abierto un archivo que ya había realizado, puse una imagen, tengo los demás grupos, funcionan correctamente, me envía al grupo que le estoy indicando. Esta última parte dependerá de tu criterio y la forma en que quieras darle presentación. Y hago hincapié, el puntaje del proyecto será en consideración a dos cosas. Primero y más importante de todos, que las fórmulas funcionen correctamente. Todos tus grupos deben de estar en blanco, es decir, totalmente en cero. De manera que cuando te califique, yo te diré, por ejemplo, al partido de Egipto-Uruguay, pone Egipto un gol y a Uruguay 2. Y de este lado se debe de llenar todo lo que llevamos al momento. Te deseo la mejor de las suertes en tu proyecto.